¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Como siempre, después de repasar la actualidad de noticias, llega el momento de la reflexión y el análisis. Esto es Agora, esto es Canal 7. Arrancamos la semana con fuerza, no se pierdan la tertulia de hoy porque seguro va a estar interesante. 4 contertulios de nivel para reflexionar con ellos qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Hablaremos hoy de política local porque parece que no, pero ya se han cumplido 100 días de gobierno de la mayoría de los ayuntamientos, entre ellos el de Valencia. También cómo anda el pacto entre PSOE, Compromís y Podemos en la Generalitat. Todo ello con nuestros invitados. Les presento, está esta noche con nosotros, habitual de Ágora en la temporada pasada y también será en esta político valenciano, exalcalde de Paiporta, don Vicente Ibor. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por seguir contando conmigo, la verdad es que es un placer estar aquí. Bueno, nueva etapa. Sí, personal y política etapa, también. Efectivamente, nueva etapa, no sé si será buena o mala para el conjunto de los ciudadanos, pero políticamente va a ser muy interesante y las tertulias van a dar mucho de sí con toda seguridad. Venga, pues bienvenido Vicente Ibor, también habitual de Ágora de la pasada temporada y esperemos que también en esta es profesor, director de la UNED Valencia, don Javier Paniagua. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Con una lupa, ¿no? Viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí, bueno, con una lupa no, simplemente con las gafas. Análisis, que ya es suficiente, ¿no? Que ya es suficiente, sí. Venga, Javier, también bienvenido. Gracias. 2 amigos, periodistas, los dos con una importante trayectoria profesional. Vicente Climent, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia, muchas gracias. ¿Qué tal? Por llamarme de nuevo. Hombre, por supuesto. Viene el paréntesis veraniego con fuerza para este curso político. Cargando las baterías para lo que sea menester. Venga, pues bienvenido también. Muchas gracias. Y también periodista, Concha Raga. Buenas noches. Hola, buenas noches, molt bona nit. Bienvenida. Bien hallados. Bueno, nuevo gobierno, 100 días ya. Ay, qué barbaridad. Apasionante, apasionante. Pasa todo muy deprisa, porque Concha. no es lo que ha pasado ya, sino lo que queda por delante por venir, que es lo que va a marcar la pauta de estos 100 días que ya han pasado. Y además Se ha con unas trabajado, generales de por medio. Por eso te digo que más de cara a esos 100 días se ha estado trabajando ya más de cara a lo que viene que a lo que en realidad tenía que haber sido la gestión. Venga, pues bienvenida también, Concha. Pulsamos el gobierno del Ayuntamiento de Valencia. Se han cumplido ya 100 días desde que Joan Ribó se hiciera con la banda, la vara, de mando, que no la quiso además, por cierto, ¿no? Fue de los que la rechazó, la vara de mando del consistorio del Cap y Casal. ¿Cuál es la primera valoración de nuestros contertulios? La verdad es que ha tomado numerosas medidas, algunas de ellas afortunadas, otras menos. ¿Cómo se ve, Vicente Ibor, desde la oposición, la gestión de Joan Ribó? Bueno, tomar medidas es relativamente fácil, luego hay que desarrollarlas y ver el resultado. Yo creo que ha habido mucha medida de pose, mucho postureo, mucho gesto. Por ejemplo, ir el primer día en bicicleta al ayuntamiento me pareció un poco ridículo. Sí va, pero luego cojo el que es oficial con toda normalidad. Ahora tenemos el tema de los escoltas, la polémica absurda que si el Ministerio del Interior ha dicho que tiene que tener escolta o no. Yo no lo sé, ni me interesa porque yo creo que a los ciudadanos no interesa. Y luego pues ha tenido algunas medidas importantes, por ejemplo, la subida generalizada de impuestos para el comercio de la ciudad de Valencia. Bueno, el que no nos dejen aparcar las motos en las aceras. Bien, vamos a ver, yo creo que 100 días es poco para poder hacer una valoración de gobierno. Yo creo que no ha empezado bien, creo que ha empezado con radicalidades y a partir de ahí hay que desarrollarla. Yo creo que todo el mundo se merece un margen de confianza, incluido el señor Ribó, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Y además desde el Partido Popular somos, creo que, bastante generosos para dar ese margen de confianza. Y se lo vamos a dar, porque no sé si se lo merecerá o no, pero se lo vamos a dar. Lo que pasa es que tenemos que criticar con fuerza lo que no nos guste y sobre todo cuando la radicalidad ideológica raya la exclusión del que no piensa diferente, que está pasando en ayuntamientos gobernados por Compromís y puede pasar en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Ha empezado con radicalidades, señor Paniagua, el señor Ribó? No, a mí me parece una persona muy moderada ¿Sí? en estas circunstancias. Yo creo que cualquiera que llegue a una alcaldía en una institución democrática es por sí mismo una persona que tiene que estudiar en las instituciones. Otra cosa que nos guste más o nos guste menos la política, pero hasta ahora el señor Ribó no ha hecho ninguna cosa ilegal, ni ha radicalizado, ni ha mandado las masas a tomar el Palacio de Invierno, ni nada de esto. Ha hecho pues la política que dentro de su
espacio político quiere. ¿Que es para unos simbólica? Pues sí, los símbolos, hay que recordar que los símbolos también los realizaba los anteriores representantes políticos del ayuntamiento durante 20 años. Tenían sus símbolos y tal. Bueno, pues esto es legítimo en una sociedad abierta. Bueno, pues primera valoración, sí, radicalismo, no para el señor Paniagua. A ver qué piensan Concha Pues y Vicente, y abrimos también. Yo coincido con Vicente en que ha sido una política de estos 100 días más de gestos que de gestión, por varias razones además, porque creo que están reservándose la gestión para 2016, habrá pasado ya las elecciones generales, ya tendrán sus presupuestos aprobados, porque ahora están teniendo los límites de tener que trabajar con presupuestos del equipo anterior, claro, pero al mismo tiempo, pues eso, ir con cierto cuidado. A mí, bueno, pues que abran el balcón del ayuntamiento a la población, que vaya en bicicleta o que haya cambiado el Audi por el Ford o que limite la velocidad a 30, pues bueno, es una cuestiones más bien cotidianas, ¿no? Que no tienen una gran trascendencia. Decías tú, subir el IBI a los comercios, bueno, pues ya veremos cómo queda eso también, porque, en fin, no parece que vaya a estar muy claro por las consecuencias que puede tener. Más gestos que gestiones, por tanto. Vicente Climent. Pues es que son muchas cosas las que ha puesto en marcha el señor Ribó, que a mí tampoco me parece un radical, me parecen más radicales algunos de sus concejales que él, pero como la panoplia es amplia, pues algunas cosas me han parecido mejores que otras. Por ejemplo, lo de que vaya en bicicleta no me parece mal, bien entendido que tampoco hay que engañar, luego tendrá que coger el coche para ir a los sitios, o sea que se desplace de su casa al ayuntamiento en bicicleta y después coja el coche, pues me parece de lo más normal del mundo. Que abra el balcón del ayuntamiento al pueblo, me parece fenomenal, no entiendo cómo el Partido Popular en 20 años no lo hizo, porque era una medida bien barata, bien sencilla y bien popular. Limitar el tráfico a 30, pues en las calles estrechitas me parece muy bien. Ahora, en Pintor Sorolla, que el otro día iba yo en coche, no de conductor, sino de copiloto, y nos pararon porque íbamos a 38. El policía que nos paró no fue nada amable, nos amenazó con los fuegos del infierno, de 50 a 100 euros, porque esto no piensen ustedes que les vamos a estar advirtiendo siempre. En fin, una cosa bastante desagradable el primer día. No creo que la policía esté para eso, como tampoco está para hacer desahucios, pero si la ley dice que sí, pues tendrá que ir. Vamos con estas medidas, las cosas porque, y otras cosas que claro, entre haya las que hacerlas. medidas, la que nombraba Vicente Climent, que la policía no intervenga en los desahucios, esto es algo que ha revolucionado bastante. Vicente no la ve con buenos ojos. Bueno, es que vamos a ver, si un juez dicta una orden de desahucio con todas las garantías que marca la ley después de un procedimiento justo, como son los del Estado de Derecho y los de mucho más en la justicia española, bueno, pues si ordena que las fuerzas de seguridad actúen, ordena que la policía local actúe, el alcalde, por mucho jefe de la policía local que sea, no es nadie para incumplir una orden judicial. Y que de forma grandilocuente se diga que Valencia va a ser una ciudad libre de desahucios, me parece que eso sí que roza un poco el ridículo, porque Valencia ojalá fuera libre de desahucios, ojalá todo el mundo pagara sus rentas y sus hipotecas, pero cuando eso se consiga, entonces Valencia será una ciudad libre de desahucios. Ahora, el hecho de ordenar a la policía que no acate una orden judicial si llega, pues yo creo que es un poco de irresponsabilidad. También es verdad que pueden ir otras fuerzas de seguridad diferentes, pero entonces está simplemente trasladando el problema y no resolviendo nada. A mí no me gusta la medida porque creo que es demagógica y no tiene ningún resultado práctico. Pues a ver, señor Paniagua, la línea populista que están llevando a cabo los gobiernos de estos Javier, signos. por la cara que pone es que no está de acuerdo con lo que está escuchando. Aquí hay un problema que no está resuelto. Es un tema que la legislación española no ha resuelto por el gobierno del Partido Popular, que son los desahucios. Esto no ocurre en ningún país de Europa, de la Unión Europea. Es decir, hay medidas para evitar que gente que no puede pagar, por las razones que sea, y por crisis, se ve cada uno de los casos, pues producen desahucios. ¿Es demagógico hacer que la policía municipal? No, mire, el juez no tiene competencia sobre la policía municipal, la tiene sobre la Guardia Civil, la UCO en concreto, y sobre la policía española, pero no sobre la policía municipal, que es dependiente exclusivamente del ayuntamiento. A mí no me parece mal, es decir, una persona que considera que los desahucios no deben de realizarse como se han realizado, que nadie le ha puesto a esto ninguna frontera para saber qué desahucios había, cuando esto popularmente tiene unos sentidos. Claro, la palabra populismo se emplea muy... ¿Pero qué evitamos? ¿Que no vaya la policía local a un desahucio?
Hombre, pues evitamos que el ayuntamiento no se implique en algo en el que los que han sido elegidos, no se comprometan con esas acciones. Y eso es una fórmula de hacer política. Es decir, si eso no es legal, pues ya lo dirá un juez. Pero en principio creo que la actuación es correcta. Correcta, sí. Bueno, yo una matización solo a Javier. Sí. Vamos a ver. Yo, según la información que yo tengo, en otros países europeos como Alemania o Francia, la vivienda en régimen de alquiler está mucho más extendida que en España, precisamente porque los desahucios son más ágiles. Es decir, si hay un inquilino que no paga, el desahucio es muy rápido. Con lo cual, no sé por qué dices que en el resto de Europa no hay desahucios como los que hay aquí. Aquí es residual. Segundo, no es así, los jueces y tribunales. Una cosa es la policía judicial, eso es otra historia. Para hacer investigaciones, la Guardia Civil tiene un departamento de policía judicial, la UCO, la UDEF, un montón de unidades, igual que la Policía Nacional. Pero cuando el juez dicta una sentencia, el juzgado no tiene medios coercitivos para ejecutar la sentencia si el condenado, en este caso a un desahucio, no abandona voluntariamente. El propietario de la vivienda también tiene un interés legítimo que debe ser protegido por la ley y por el Estado de Derecho para que esté en una propiedad y si lo alquila que le paguen, o un banco o un hipotecante para que le paguen la hipoteca. Entonces, si pide el auxilio de la fuerza pública al ayuntamiento y lo deniega, yo no sé qué pasará, porque no sé si acabará en el juzgado o no, pero a priori me parece que no colaborar con un juez no es democrático ni coherente. Sí. Contesta y enseguida abrimos, sí. Sí, en primer lugar, sobre los desahucios hay ya una disposición de la Unión Europea donde marca que España no está actuando igual que los demás países europeos. Es decir, es verdad que la economía de otros países, aquí hay más viviendas que se compran que se alquilan, pero eso no quiere decir que la fórmula de hacer los desahucios sea la correcta. La propia Unión Europea, donde estaban, donde hay partidos políticos diferentes, y no solo se votó por la izquierda, hay una directiva en contra de lo que hace España, y además el mismo Partido Popular ha dicho que va a cambiar la ley, que va a cambiar, o sea que no es que esto sea algo, porque también le afecta a él, y por lo tanto, pero lo que pasa es que no lo ha cambiado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a repetir que el juez puede disponer lo que sea, pero él no tiene autoridad sobre la policía municipal. La policía municipal no es una responsabilidad del juez, es responsabilidad de... Él puede hacer la sentencia, y ya sabéis que el Partido mismo Popular ha tenido que hacer una ley específica para las sentencias del Constitucional, porque dicen que no se cumplía, cosa que algunos fiscales de penal, del Supremo, han dicho, por ejemplo, que toda sentencia por sí mismo se debe de cumplir. Es decir, bueno, no hay dejamos excusa. aquí el tema de desahucios, no sé si quería Vicente... Queda claro que no está claro. Que no está claro. Bueno, pues ahí lo dejamos. Otra medida polémica, y cerramos ya el tema de valoración de Joan Ribó. El 9 de octubre, quedan pocos días para el Día de la Comunidad Valenciana, será la primera vez que la Real Señera no entra a la Catedral Concha Raga. ¿Cómo se ve esta medida? Hombre, ¿Se suprime el Te Deum? El Te Deum no se va a suprimir. Además, Ribó sí, ha habido un acuerdo entre los obispos que usted puede celebrar el Te Deum, o sea, le damos permiso para celebrar el Te Deum, pero la Real Señera no entrará. Correcto. A mí me parece una afrenta al pueblo valenciano, es decir, el rey Jaume I fue el primero que entró con la Real Señera en la catedral, aunque es una tradición que se retomó en el año 1991, creo recordar. ¿Sí? Bueno, pues oiga, y si usted no quiere, o los miembros de sus partidos o de su coalición no quiere entrar a la catedral o a la basílica o hacer la ofrenda o lo que sea, en fallas, bueno, pues no, pero no prive usted a los valencianos que quieran acompañar a la señora al Te Deum a que la señora no esté en ese acto. Eso sí tiene un verdadero conflicto moral interno el alcalde o alguno de los concejales para entrar a la catedral, pues que no entre. Pero si no tiene gran conflicto personal, yo entraría, porque está representando a los valencianos y está representando una tradición histórica. A ver, Jaume I entró en la catedral y era cristiano, y la tradición es esa, y no pasa nada. La explicación del señor Ribó la dejó muy clara el otro día, y es que es un cambio que realizó el Partido Popular en su día y que ahora, bueno, pues rectifica. Señor Paniagua. ¿Jaume I era del PP o...? Mire, me parece bien que entre que entre esto en la catedral, pero si políticamente
los que mandan en el ayuntamiento, lo mismo que el Partido Popular hizo, que entrara en ese momento y lo acordó desde el punto de vista mayoritario, pues estos tienen la misma legitimidad. Si me lo pregunta a nivel personal, me parece un tema secundario, es decir, ¿por qué no tiene que entrar la señora a la casa? A mí me parece un tema secundario y no se puede decir que eso sea para todos los valencianos, porque hay valencianos que son religiosos y otros que no, porque hay valencianos que son de una confesión y otros que no. Y por lo tanto, esta sociedad, tanto que se habla de la Constitución, habla de una Constitución donde no existe una obligatoriedad religiosa. Y por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista político, si un ayuntamiento decide eso, pues igual que lo decidió el otro, con la misma capacidad política. Que a uno le sepa mal, pues bien, pues le sabe mal, pero eso es la política. Que por eso tomar medidas a los ingleses nunca les habrá mal tener que conducir por la derecha aquí en la Comunidad Valenciana, pero bueno, tendrán que ajustarse. Señor Ibor. Bueno, yo creo que para mí eso es una muestra de radicalidad. Es que para mí son gobiernos radicales. ¿Por qué? Es muy sencillo. El gobierno de extrema izquierda, porque es que es de extrema izquierda, se tiene que llamar por su nombre, porque Compromís, Esquerra Unida, Podemos, no es precisamente socialdemocracia, es extrema izquierda, está confundiendo la confesionalidad del Estado, que está absolutamente asumida desde la Constitución de 78 y mucho antes del franquismo, con la laicidad. Es que no es lo mismo. Un Estado confesional no tiene por qué ser laico. Cuando uno gobierna, se supone que gobierna para la mayoría de los ciudadanos, no solo para los que le han votado o los que comulgan con sus ideas. Si hay una tradición que no era polémica en absoluto para nadie, que la Real Señora entrara en la Catedral de Valencia y del Tedeum, que duraba 10 o 15 minutos, cantaban un poco y se iban. Y no hacía daño a nadie, no molestaba a nadie, no era polémico, no había surgido críticas, no había tenido contestación social. ¿Qué necesidad tiene el señor Ribó de generar un conflicto donde no había un conflicto? Porque lo ha generado. Pero es que además, en la mayoría de los ayuntamientos gobernados, sobre todo por Compromís, están dictando decretos de laicidad y prohíben la asistencia de los concejales en nombre de ayuntamiento a cualquier acto religioso, que los concejales estamos asistiendo no en representación del ayuntamiento, sino del pueblo que nos ha votado, que sí que estamos legitimados. Pero ¿qué necesidad tiene este gobierno de crear un conflicto innecesario? Yo creo que se está equivocando. Bueno, yo sí quiero decir que no tiene ninguna necesidad, pero es que es su voluntad política. Claro. Quiero decir, hablabas de laicidad y la confidencialidad. Hombre, aquí hay un autor como es Andrés Ollero, que por otra parte es amigo mío, diputado, miembro honorario del Partido Popular, que tiene muchos libros publicados sobre laicidad y también sobre la confesionalidad, y desde luego no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. La radicalidad, pues yo no veo ninguna radicalidad por ninguna parte. Vuelvo a repetir que aquí las fuerzas estas que han mandado, pues siguen en los ayuntamientos, la gente va por la calle, conducen coches, van a sus sitios, hacen su ocio. Yo no veo la radicalidad. No los detienen por lo que piensan. Hombre, no pasa nada. Es decir, la sociedad esta continúa. Lo mismo, ¿y qué ocurre con esto? Pues que la gente que está gobernando en estos momentos tendrá que adaptarse a las circunstancias legales que hay en cada momento, como lo ha hecho Syriza en Grecia. Es decir, esto que era muy radical, pues bueno, pues mire usted, no es tan radical. Es una socialdemocracia que tiene más de pronunciamiento que de realidad. Lo de Syriza es muy bueno porque ganan con un programa y con el contrario. Bueno, pero ganan exactamente igual, propongan lo que propongan. No con el contrario. No a Europa y sí a Europa. No es verdad. Pero eso, de todas formas, yo conozco el caso de Syriza y no es cierto. Es decir, Syriza lo único que pasa es que ha dicho, tenemos que aceptar. Se presentaron la primera vez diciendo no a los recortes y después de aceptar los recortes se vuelven a presentar para garantizar los recortes y les vuelven a votar. Pero eso indica si eso no es lo contrario. Perdona, no es lo contrario. Sí. Eso indica responsabilidad. Porque cuando ellos han entrado en Europa y han visto que efectivamente hay que pagar la deuda y se ha convencido, Syriza se ha dividido. En Europa están desde el 86. Bueno, se nos ha ido el tema Grecia. No me desvíen el tema. De los últimos tiempos. De cuando se le ha obligado a cumplir. ¿Y Syriza antes de entrar en el gobierno no sabía que le iban a obligar a eso? No, Venga, no lo sabía. Porque esto es lo que está ocurriendo. Nos daría para otro debate lo de Grecia. Lo dejamos ahí. Muy rápido, Silvia, muy rápido. Yo, de Ribó, entraría con la señora al Tedeum para demostrar que, aun siendo agnóstico o lo que sea, que no me importa,
pues él es capaz de hacerlo. Es capaz, Tú no eres Ribó. evidentemente. Pero Claro, es que eso es muy importante. Evidentemente, si es no, decir, estaría aquí con Silvia mano a mano. si el señor Ribó no quiere entrar a la catedral porque él no entiende o no comparte, que no entre, pero que no impida que entre la Real Señora, porque habrá muchos valencianos. Bueno, lo dejamos ahí. Tema Pues Joan Ribó, muy los bien. 100 años de gobierno. 100 años de gobierno, no, por la amor 100 de años de Dios. gobierno ¿Cómo todavía no. estoy hoy? El PP ya tuvo 20. 100 días. El PP ya tuvo 20. No, y en el caso de Rita fueron Se me ha hecho 24. larguísimo, ¿no? En el caso de Rita fueron 24. 24, es cierto. Bueno, dejamos ahí ahora los 100 han pasado días. solo 100 días. 100 días. Hasta 100 que días no de pasen Joan Ribó. 24. Aún queda mucho. Inicio del curso político también en el gobierno autonómico. ¿Qué piensan nuestros contertulios? ¿Cómo está siendo la convivencia del PSOE y Compromís en el gobierno autonómico? Esa relación de la que tanto se habla al principio entre Chimo Puig y Mónica Oltra. Vicente Ibor, ¿cómo se están viendo también los primeros días de gobierno autonómico? Bueno, desde fuera, lógicamente, de la coalición se ve un predominio absoluto de Compromís a todos efectos. Es más, yo creo que Compromís acabará anulando absolutamente al Partido Socialista en políticas, en liderazgo, porque la señora Oltra tiene un liderazgo indiscutible, es mucho más mediática que Chimo Puig y se lo come en el discurso, en el cara a cara, y creo que va a tener un problema el Partido Socialista porque se lo está comiendo. Dicho esto, bueno, yo sigo insistiendo que estamos gobernados por partidos absolutamente radicales. Yo quiero hacer solo dos ejemplos. Por ejemplo, Señor Paniagua, que está ahí sí, el señor Paniagua rumoreando. Es que utilizas unos adverbios que me absolutamente. Pero radicales ni siquiera es malo. Es una descripción. La radicalidad no necesariamente es mala, pero es lo que es. Hombre, hubo un partido radical que era de centro aquí en España, por ejemplo, en la época de... Pero, por ejemplo, yo quiero hacer una 30, referencia a la política del conseller de Educación. A mí lo que está haciendo el conseller de Educación a mí no me gusta. Yo creo que es verdad que rectifica constantemente sus primeros anuncios, pero a mí no me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo el conseller. Tiene en contra a los interinos, tiene en contra a, creo que el conservatorio, a los de la concertada, los padres que llevamos a nuestros hijos a la escuela concertada, estamos temblando cada vez que coge un micro y dice algo por se acaba con la concertada. Yo creo que es un problema, lo del distrito único, es decir, yo para mí eso, y no lo quiero hacer en plan peyorativo, es radicalidad. Radicalidad desde su punto de vista, es decir, le falta un poco de consenso de mano izquierda. Se negocia, habla, no pasa nada. Si hablando la gente se entiende. A ver, por aquí. Siendo bien cierto que Mónica Oltra es más mediática que Chimo Puig, es más conocida en el conjunto de España, no solo en la Comunidad Valenciana, que el presidente de la Generalitat, yo creo que al final será Puig el que se salga con la suya. Me explico. A la luz de los últimos acontecimientos, el Bloc va a ser oposición interna dentro de Compromís y, por tanto, aliado a la larga de Chimo Puig, que a su vez probablemente no acabe con Compromís como aliado de gobierno en la legislatura, sino más bien con Ciudadanos. Es una apuesta. Bueno, aclaremos la Es una situación apuesta esta que dejo yo porque caer. es por el tema de las generales. Saben que finalmente el Bloc ha dicho este fin de semana Podemos querer ir con no al Compromís, pacto. pero dentro de Compromís está el Bloc, que es la parte mayoritaria, que ha dicho que no es. Que no a Podemos. Que no es. Pero Mónica ha Con lo dicho cual, que podría ir por su cuenta. Sí. Lo que es iniciativa del pueblo de Sí. Valencia, que es lo que representa Mónica. Aclarado este punto. Señor Paniagua, relación en el gobierno autonómico y enseguida Concha, que me pedía paso. Bueno, ¿Cómo la está viendo? Ahí vamos a ver. Cuando se habla de, vuelvo a repetir el mismo día, de radicalidad, pues claro, habrá que conceptualizar qué significa radicalidad. Para unos, pues claro, Vicente pues ha sido durante mucho tiempo, bueno, durante una legislatura, alcalde del Partido Popular, o dos legislaturas, perdón, del Partido Popular, y por lo tanto, pues él tiene su posición desde el Partido Popular. Y es tan legítimo que él diga eso, como es tan legítimo que los otros digan que es su proyecto. Aquí, entre Mónica Oltra y Chimo Puig, se hizo un acuerdo, que es el acuerdo del Botánico. Y Podemos. Y Podemos fue el acuerdo del Botánico, sí, donde se distribuyeron la serie de responsabilidades que cada uno tenía. Si uno ve los directores generales que se han nombrado, están equilibrados. O sea, yo no veo por qué están equilibrados tanto por parte del PSPB-PSOE como por parte de... Se hace marcaje al hombre. Se hace marcaje al hombre. Yo no sé si se hace marcaje o no, porque no sé lo que significa hacer marcaje al hombre. En el fútbol pues están sí que... absolutamente compensados, como en el fútbol, uno delante del otro. Bueno, pero frente, se hace. se compensa, bien, se vigilan, se miran. Aquí no tenemos una cultura, en España en general, no tenemos una cultura de pactos y de coaliciones. Eso es habitual antes que citaba, es habitual en Francia, es habitual en Alemania, es habitual en Dinamarca, es habitual incluso en Suecia, donde ha gobernado muchos años la socialdemocracia. Es, desde luego, muy habitual en Italia.
no tenemos todavía, y además lo tenemos en los ayuntamientos, pero ha habido más correspondencia. Aquí todavía en las comunidades autónomas siempre se ha gobernado de una manera hegemónica por un partido, salvo en Galicia y en Cataluña. Y también en el País Vasco, con resultados malos. Y lo he de decir, en el caso de Cataluña yo creo que el tripartito pues, creó muchos problemas, en el caso de Galicia también los creó, y por lo tanto hay siempre una imagen de que las coaliciones son en sí mismas malas. Y eso la sociedad no lo quiere, porque la gente ha votado. Es que lo malo de las coaliciones aquí es que se decreten. Bueno, Quiero decir, no, como ha habido tanto PSOE Compromiso, lo tiene que haber en todas las instituciones. Y hay casos como el Ayuntamiento de Torrevieja, donde gobierna un pentapartito, que eso no hay por dónde cogerlo, y que eso no puede acabar la legislatura juntos, vamos, de ninguna de las maneras. Bueno, ya veremos. Entonces, ya veremos. Bueno, Concha, pero es que además, diagnóstico sí, desde pues que esto va a acabar como el baile de San Vito. Sí, ¿por me qué? da la impresión, pues porque desde el minuto 1 ha habido recelos entre consellerías, unas con el conseller de Compromís o con el de Economía y Hacienda. Justicia y servicios sociales o bienestar social, vivienda y agricultura. Es decir, que el uno sea del Compromís y el 2 del PSOE, el uno es del PSOE, el 2 de Compromís, es lo que tú decías, es un marcaje que además es que parece que no se fíen unos de otros. Bien, yo pensaba que los grupos de coalición con el PSPB tenían cogido al PSPB por donde duele. Yo creo que no. Pensaba eso al creo que principio, pero es que ahora me da la impresión de que a Ximo Puig le está haciendo el juego Compromís. Es decir, están jugando poli bueno y poli malo. Sí. Compromís es el que está lanzando Todas las las propuestas, medidas. todas las medidas, las más arriesgadas, las Poli más malo. comprometidas, poli malo, y Ximo Puig, que siempre sale con la con su salvedad de la sonrisa. consellera de Sanidad, que Sanidad, también... ¿Puedo sí. repetir? A ver, es Pero socialista. un apunte solamente, el conseller de Educación al que tú hacías referencia empezó, Vicent Massá, en un colegio concertado dando clases de religión. Bueno, Vamos a ver, curioso no sabemos. dato. No sabía, La el dato es concertación en España la Los hizo la conversos son los LODE. peores. El Partido Socialista le hizo la LODE. Y la LODE establecía una serie de reglamentos. Recuerdo que en aquel momento Fraga puso 1 millón de personas en la calle en contra de la LODE. Hoy día todo el mundo elogia la LODE. Es decir, que también habrá que medir que hay leyes que la hace la socialdemocracia que después son aceptadas por la sociedad globalmente. Como por ejemplo Pero el matrimonio... pero en este caso Compromís va por la vamos a ver, concertada, en este caso el matrimonio homosexual está muy aceptado ahora por el Partido Popular. Y en su día fue un escándalo. No solamente un escándalo, sino que lo puso en el Constitucional. Quiero decir que estas pero por cosas... una cuestión terminológica. En aquel momento, Ya. bueno, por las cuestiones que sea, Sí. lo puso en el Constitucional. Sí. Y hoy día está aceptado, incluso hay un alcalde que el presidente de gobierno ha ido Es cierto. a esa boda. Quiere decir Recientemente. que aquello era radical en aquel momento. Hoy ya no lo es. Sí, Hoy ya no lo es. las cosas van cambiando con el tiempo, claro. Exactamente. Evolucionamos, afortunadamente. La LODE fue el pacto educativo en este país que no se había hecho durante ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Se pusieron una serie de condiciones para los concertados. Y lo que se está discutiendo no es la concertación, lo que se está discutiendo es que los colegios concertados cumplan con la ley, que es distinto. Este Es decir, problema. no se está cuestionando, porque no se puede cuestionar. futuro, ¿no?, de la educación de la concertada. educación concertada no se puede cuestionar ni se debe de cuestionar, porque yo creo que eso está bien hecho. Y hoy día, incluso después, han aceptado los mismos partidos, el Partido Socialista dio mucho dinero a los colegios concertados, mucho señor. dinero. ¿Por Y eso está Porque ahí. le resultaba bastante No, más económico mantener esos colegios No que es solo- empezar a construir no solamente, colegios que primero, no el había Partido Socialista servicio. construyó como nunca en la historia anterior ha habido en construcciones escolares. También lo hizo el Partido Popular. También lo ha También hecho lo el hizo. Partido Lo Popular, digo ¿eh? porque... Es que la comparación es tremenda a favor del No, Partido Popular. no es en número de colegios. Uno en número de estuvo colegios. gobernando 20 años Sí. y otro estuvo gobernando 12. La diferencia... Dividida por años, dividida por años. No, Pero pero igual, si los acepto, dos si yo construyeron colegios, hice claro. el libro Claro, faltaría blanco más. de la educación, si yo lo Los dos hice, construyeron y muchos colegios. junto con el conseller Fondemora. Bueno, y no Vicent tengo quería ningún intervenir muy inconveniente. breve y pasamos... Elevándome por encima del Sí. tema educativo y volviendo al tema de la coalición de convivencia, gobierno, coalición. yo sí quiero redondear un poco la idea que expresaba al principio en favor de la facilidad para cohesionar que tiene el actual presidente, Ximo Puig. Dentro del Partido Socialista ha sido el primer secretario general en mucho tiempo que ha conseguido, y Javier Paniagua no creo que discrepe de mí en este caso, ha conseguido pacificar a todas las familias que tradicionalmente del Partido Socialista han sido, valenciano me refiero, han sido muy caínitas.
Es decir, que si Chimo Puig ha sido capaz de conseguir eso en el PSOE, probablemente consiga también llevar las riendas del Consell durante toda la legislatura. Lo que yo tengo dudas es de que sea con Compromís. Me da la impresión de que podría haber ahí un cambio. No es con Compromís. Cuando se dice que los gobiernos no se entienden uno con otro y que tal, hay que entender lo que ha pasado con el Partido Popular, con los gobiernos del Partido Popular. Nunca he visto a un presidente del gobierno, como ha sido el señor Camp, meterse tanto con el señor Zaplana, y eran del mismo partido. Sí. Es decir, que aquí las discrepancias políticas... No, por alusiones del partido. Digo que las discrepancias políticas... Está claro, las hay fuera, en las coaliciones, y las hay dentro y del además, mismo partido. Muchas veces, como decía Adenauer, lo peor son los compañeros de partido. O sea que a ver, Vicente, por alusiones, como dice, y cambiamos de tema. Faltaría más que no hubiera discrepancia política dentro de un partido, porque si no sería el partido único, monolítico y sin discrepancias. Ahora, hay discrepancias en el partido, y ha habido, como debe ser en cualquier partido, pero hombre, precisamente Chimo Puig no ha sido pacífico cuando se enfrentó a Toni Gaspar por la Secretaría General. Hubo hasta guerra sucia, hubo unas primarias impugnadas. Por ejemplo, tengo otro ejemplo, cuando Asunción... Hoy ya Gaspar es vicepresidente de la Diputación. Sí, claro que sí, faltaría más, porque Gaspar tiene un peso específico y tiene detrás gente. Es decir, yo perdió el Congreso. Sí, pero quiero decir que ha habido impugnaciones de primarias. Es decir, quiero decir... ¿Y en el PP no? No ha habido primarias. Hombre, el PP hay congresos. Eso es. Me alegro mucho que claro, lo digas. en el PP no ha habido primarias. Hay congresos y no tenemos ese descontrol que tienen algunos otros partidos. Sí. Entonces yo lo que vengo a decir es que la discrepancia interna es normal. Esas son luchas lógicas. Bueno, pero lo que no era lógico, lo que yo he visto lo que no era lógico es que diariamente hubiera filtraciones a la prensa dentro del propio Partido Socialista en contra del secretario general de turno. Y dentro del propio Partido Popular. Cuando haya la guerra Camp-Zaplana, por supuesto también. La lucha interna entre Camps y Zaplana. Podemos que se han denunciado entre ellos. Últimos 10 minutos. Aquí estamos en el ¿y tú más? ¿Y tú más también? No estamos en el ¿y tú más? Digo que en la vida, como en la vida mismo, entre los matrimonios, entre la gente, entre los amigos, siempre hay disidencias, y eso es la vida normal. Esto lo lleva a la convivencia. Pero el PSPB jamás ha estado tan tranquilo, tan pacificado. El partido durante 20 años ha estado muy tranquilo porque no mandaba. Ya veremos a ver. cuándo. Me gustaría dedicar, porque lo merece, una tertulia especial a este tema, pero vamos a recoger rápidamente la impresión de nuestros 4 contertulios. Crisis de los refugiados, medidas que ha anunciado ya el gobierno valenciano, ese acuerdo con Balearia para que llegaran los refugiados al puerto de Valencia, algo que depende ahora del gobierno central. ¿Debe Valencia convertirse en ciudad de acogida de refugiados? ¿Está preparada la ciudad? Vicente Ibor, ¿cuál es su postura al respecto? Bueno, naturalmente que la ciudad de Valencia está preparada, no preparadísima, y la Comunidad Valenciana para acoger al cupo de refugiados que nos corresponde. Lo que pasa es que no se puede ir por libre. Estamos hablando de una crisis a nivel global muy complicada, de gente que huye legítimamente de la guerra, muchos de ellos con persecuciones religiosas, pues a lo mejor cristianos pues los asesinan, los queman vivos, los cuelgan y tal, huyen de las guerras, y al final pues tenemos que ser pueblo de acogida, pero no Valencia, toda España y toda Europa. Lo que no se puede hacer, entiendo yo, es que la señora Oltra anuncia bombo y platillo que va a fletar un barco, o que una empresa privada le cede un barco, y cuando llegan los refugiados, ¿qué? Pregunto. Primero, habrá que acogerlos con dignidad. Un refugiado viene con su familia, habrá que darle vivienda, habrá que darle recursos para alimentarse y vestirse, educación para los hijos, sanidad, habrá que habilitar partidas presupuestarias para atenderlos, y eso tiene que tener un límite, porque el presupuesto es limitado, el presupuesto no es ilimitado, ojalá, porque todo lo que se haga por estas personas es poco. Yo pido un poco de sensatez, menos declaraciones para la opinión pública, para quedar bien, con la que nadie podemos discrepar, porque nadie discrepamos, y un poquito de efectividad. Ha sido un éxito del Consell el hacer este anuncio cuando ninguna otra comunidad autónoma lo había hecho todavía. Es decir, se han adelantado y mediáticamente es un éxito, y políticamente es un éxito que, por cierto, se ha adjudicado Mónica Oltra, a pesar de que la gestión con Balearia, con Adolfo Autor, que ha sido también dirigente con responsabilidades en el Partido Socialista en el pasado, la ha hecho Chimo Puig. Sí, pero sin embargo, en los telediarios nacionales, la foto, el corte, era de Mónica Oltra. Sí, pero lo que dice Vicente es verdad. Es decir, el Vicente dice que esto es una responsabilidad del Estado español. De todo. Y debe ser coordinado por el gobierno central. Pero lo ha dicho la propia Oltra. Y en este caso concreto, lo que parece que se le ha ofrecido al gobierno
es un barco para traerlo, y yo creo que eso no está mal. Es decir, no se ha puesto en cuestión que la responsabilidad de esto la tiene el gobierno de España, sino que se ha puesto diciendo, oiga, mira, aquí tenemos un barco, y nosotros tenemos a Autor, ¿qué tal?, que pueden traer esta gente, a ver si ustedes quieren a que se ayude, y ya. El acierto es ser el primero, adelantarte al propio pero me refiero gobierno, que ya antes de que el gobierno gobierno diga cómo lo voy a hacer. Que ya el gobierno central decidirá si eso le conviene, si no le conviene. Y si es posible. Y si es posible, esa es disponibilidad, pero es verdad que es del Estado. Lo único que ha hecho el gobierno de la Generalitat es ofrecer. Y por tanto, mire usted, eso me parece bien, como has dicho tú. Yo supongo que cuando ofrece, conoce las posibilidades que tiene de acogida, porque la acogida no solamente darles un espacio Vélez Bench, da lo mismo que sea Vélez Bench o que sea, no sé, en la pista del estadio, el velódromo Luis Puig. Por poner ejemplos. Sí, me da lo mismo, es que luego es alimentación, es educación, es sanidad, es bienestar, es trabajo, es una serie claro, es una serie de condiciones que yo no sé si en estos momentos, espero que sí, la Comunidad Valenciana, Valencia y los pueblos que a raíz de esa declaración se han adherido a acoger a refugiados sí, esté en condiciones de... Pero lo que está claro es que debemos hacer algo por esto. Debemos de hacerlo, por supuesto, igual que cuando los españoles tuvieron que salir de España a Alemania, a México, huir de la guerra civil, se les acogió también muy bien. Es decir, es una cuestión de derechos humanos. Que por cierto no escribimos cuando nos olvidamos por completo de los que pretenden ser refugiados aquí y vienen del sur del Sáhara. Ahí también hay guerras. En Centroáfrica y en otros países también hay guerra, y por tanto son personas las que huyen de allí. Sí, pero fíjate, la diferencia es que cuando entraban por España los inmigrantes, son un poquito más oscuros que los de Siria, o por Italia, era un problema del Mediterráneo solamente, no había esa sensibilidad que ahora, cuando les ha tocado a Centro Europa, están reaccionando. Es decir, nosotros llevamos muchos años soportando la presión. No es discutible, decía el señor Paniagua. Yo creo que no se puede discutir que esto sea un derecho humano y que efectivamente los refugiados, y que se haga recuerdo a la memoria de lo que pasó este país en la guerra civil y después de la guerra civil y tal. Pero, digamos, Europa está en una situación bastante complicada desde todos los puntos de vista. Podemos despreciar lo que ha hecho el gobierno húngaro, pero hay que ver cómo está la situación en Hungría y cómo eso puede repercutir en la política interior, no solamente de Hungría, sino de toda Europa. Lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, con lo cual habrá naturalmente que recogerlos, pero habrá también que mirar cuáles son las perspectivas de cómo se recoge esta gente, cuánto tiempo va a estar aquí, porque claro, la mayor parte de esta gente quiere irse a Alemania, no quiere ir ni a Francia, y a Gran Bretaña ya ha puesto, la mayor parte quiere irse a Alemania. Porque hay un imaginario colectivo para esta gente de que además tienen muchas familias en Alemania, donde Alemania es donde funciona mejor el estado de bienestar. Bueno, pero ya ha dicho la Merkel, yo creo que con toda la razón, ha dicho que, bueno, oiga, que aquí tendremos que rebajar cosas para los lugareños de aquí, los alemanes. Y todo eso puede ocasionar graves problemas en la política global de Europa. Y eso habrá que arreglarlo. Complicada. Lo que pasa es que... Lo dejamos ahí, señor Paniagua, se nos acabó el tiempo. Les pido a nuestros contertulios una frase, una palabra de lo que nos espera, de lo que prevén de este inicio de curso político con ese cambio que ha habido en las instituciones de la Comunidad Valenciana. Señor Climent, empieza usted. ¿Cuál sería su reflexión? Decir una vez más que el punto de inflexión estará en las generales. A partir de las generales sabremos exactamente qué quieren hacer quienes nos están gobernando ahora en las instituciones locales y autonómicas. Hasta ahora se nada y guarda la ropa un poquito. Gracias, Vicent Climent. Bona nit, Concha Ragà. Pues yo lo que pido es que a partir de 2016 mucho sentido común y que quienes gobiernen piensen más en el ciudadano que en resolver sus problemas internos. Gracias, Concha Ragà. Javier Paniagua. Yo pido más lluvia y menos fuego. Bueno, eso es para este año, que haya mucha más lluvia y mucho menos fuego, porque eso nos irá bien a todos. Nos gusta esta frase. Gracias, señor Paniagua. Señor Ibor. Bueno, yo creo que ahora la oposición adquiere un sentido muy importante, tiene que ser constructiva, no solo destructiva. Tenemos que criticar, pero también tenemos que construir. Pero yo creo que el punto de inflexión va a ser el 27 de septiembre con las elecciones catalanas, precisamente, que no hemos hablado de ello, pero creo que va a ser
puede ser gravísimo para la estabilidad nacional y para todos. Bueno, pues gracias también, señor Ibor, buenas noches. Así terminamos nuestra tertulia interesante, se lo decíamos al principio, a que se ha cumplido. Gracias por estar ahí, nos vemos mañana, no porque tenemos fútbol, no habrá tertulia, sí informativo. El miércoles una tertulia también de nivel. Hasta el miércoles, buenas noches.